Buenos días a todos nuevamente. En la jornada de hoy vamos a ver ya el módulo 6, que sería branding e imagen comercial dentro del curso de herramientas emprendedoras para facilitadores, ¿sí? Básicamente vamos a iniciar como en los módulos anteriores conceptualizando qué es el branding en específico, ¿sí? ¿Qué sería el proceso de un estudio de creación, desarrollo, construcción y diseño de estrategias de marca para su implementación en medios previamente planificados, ¿sí? Entonces, la marca se convierte básicamente en el ADN del emprendimiento, ¿sí? El espíritu o el alma de una organización, lo cual no solo es un logotipo en su forma, color, tipografía o estructura visual, ¿sí? Es más que eso, la marca viene a darle un valor, una actitud, una personalidad, una asociación y por sobre todo tiene una conexión directa, ¿sí? Con las emociones que los consumidores pueden llegar a practicar, ¿sí? Dentro de ese proceso específico de implementación de una marca dentro de un mercado. Por eso es tan importante estudiar el branding y conocer cómo nosotros debemos encarar al mercado y justamente a esos clientes que son los que nos van a comprar. Entonces, básicamente, nuestra marca tiene que ser nuestro ADN, ¿está bien? Es decir, por el cual nos van a reconocer dentro de un mercado. Entonces, ¿qué es marca? Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos, ¿sí? O servicios particularmente, y las marcas podrán consistir en una o más palabras, pueden ser también lemas, emblemas, monogramas, sellos, también viñetas, relieves, nombres, ¿sí? Vocablos de fantasías y las letras y números con forma o combinaciones distintas, ¿sí? Entonces las combinaciones y disposiciones de los colores, etiquetas, envases y envoltorios en particular. Entonces todo eso hace netamente a una marca, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de marca, ¿sí? Hablamos ya del global a lo que hace una empresa. Hay empresas que deciden que su marca sea solo una palabra. Hay empresas que eligen que su marca sea un emblema. Y hay otras empresas también que no solamente se identifican con una palabra o con un emblema, sino también se identifican quizás con un relieve o con nombres de fantasías en particular. Algunas son identificadas solamente con letras y otras con números, ¿sí? Pero esa es la identidad de la marca. Por eso decíamos, la identidad del emprendimiento, por eso decíamos que la marca es el ADN de un emprendimiento. Es decir, que sería el ADN, ¿sí? La conceptualización que hicimos de marca, ¿sí? En este caso, habla de la ley 1294/98, que es justamente la ley de marcas, ¿sí? Que entra en vigencia el 30 de septiembre de 1998. Entonces es tan importante también que nosotros conozcamos la ley de marca y especifiquemos también la conceptualización de lo que es marca. Bueno, vamos a ver los beneficios que nosotros tenemos al tener justamente una marca y que ésta sea reconocida dentro de un mercado en particular. Entonces, primeramente ponemos el posicionamiento o el reconocimiento dentro del mercado. Es decir, que el cliente pueda identificar a nuestra marca por encima, perdón, de las demás marcas, y también que nosotros lleguemos a ser reconocidos dentro de ese mercado también, no solamente por los clientes, sino también por la competencia, ¿sí? Otro beneficio sería la fidelidad a la marca, que genera que los clientes sean leales y aumenten el volumen de compra de esa marca. ¿Está bien? Es decir, que se identifiquen con nuestra marca y que desde luego, gracias a eso, sigan comprando siempre de nosotros. Entonces también logramos la fidelización de los clientes con la marca, ¿sí?
Otro de los beneficios podrían ser que el capital de la marca aporta a la empresa y se traducen también en un valor económico necesariamente de la marca. Entonces es importante también ver que en ocasiones esa marca puede quizás extenderse y eso genera también un ingreso adicional al emprendimiento, ¿sí? Otro y un punto bastante importante es la posibilidad de expansión, ¿sí? Es decir, que la marca crezca. Y allí hacía el ejemplo de Coca-Cola que les daba anteriormente, que justamente su marca ya se diversificó y se expandió incluso a otros segmentos que no eran los originales. Por ejemplo, antes solamente bebidas gaseosas, ahora ya una línea de ropas, también una línea de hogar, ¿sí? Entonces hay una posibilidad de expansión manteniendo siempre la misma marca, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuáles serían las características que debe tener una buena marca? Primeramente, la identidad. Es decir, debe tener relación con la actividad o con el producto, ¿sí? Que yo estoy poniendo a disposición dentro de ese mercado en particular, ¿sí? También, cuanto más fácil sea de identificar, mejor, esto va a ser mucho mejor. También debe ser distintivo, original y único, que me permita a mí proyectar la personalidad, ¿sí? De ese emprendimiento. Entonces es importante justamente esa estructura ideológica que veíamos en el plan de negocios, es decir, que esté en relación con mi visión, con mi misión, con mis valores y por sobre todo también con el rubro en el cual yo me estoy desempeñando o básicamente ese emprendimiento está funcionando. Entonces la identidad, es decir, proyectar personalidad o proyectar la personalidad de ese emprendimiento. Otro punto muy importante sería lo de que ese emprendimiento en sí sea pronunciable, es decir, el nombre elegido debe ser más o menos corto y por sobre todo fácil de pronunciar, ¿sí? Preferentemente incluyendo personas que hablan distintos idiomas, es decir, que básicamente sea muy sencillo para pronunciar, es decir, que tanto las personas que hablan el idioma en el cual esté la marca, como las personas que no hablan ese idioma, lo puedan pronunciar. Entonces también es una característica de que una marca es buena y puede ser reconocida dentro de un mercado. Y otro punto importante también es que esa marca en sí debe ser recordable. Es decir, que las personas que entran en contacto, que compran básicamente ese producto, ¿sí? Recuerden con facilidad ese nombre, ¿sí? De lo contrario, la labor de posicionamiento será doblemente difícil. Es decir, si es difícil de recordar, también va a ser difícil de posicionar ese producto dentro del mercado en el cual se encuentra, ¿sí? También es importante que esa marca sea adaptable. Y hagamos de nuevo el ejemplo de Coca-Cola. Es decir, que ese producto, ese servicio pueda adaptarse, ¿sí? A otros segmentos, ¿sí? No solamente al segmento en el cual nace, ¿sí? Tiene que tener una identificación con el segmento del que nace, pero tiene que tener la posibilidad de adaptarse a otros segmentos, ¿sí? Y en cuanto al nombre, también este nombre debe ser claro, debe ser corto, debe ser eufónico, es decir, debe tener un buen sonido o un sonido agradable, es decir, que el nombre suene bien, ¿sí? También las palabras, por lo general es ideal que sea una sola palabra, pero también pueden ser dos, ¿sí? O pueden ser tres también en algún punto en particular. Entonces, en cuanto al nombre, debe ser fácil de pronunciar, fácil de recordar y fácil de comunicar, ¿sí? Entonces es importante que no necesite deletrearse, por ejemplo. Entonces eso hace que el nombre sea claro, ¿sí? Entonces es importante que tenga un buen sonido, que sea claro y que sea corto, ¿sí? Lo ideal es una palabra, pero pueden ser dos, ¿sí? Y también pueden llegar a ser tres, ¿sí? Entonces lo ideal es que el nombre también sea fácil de recordar y que no se necesite deletrear. Eso es en cuanto a las marcas. Ahora vamos a ver el branding en específico, ¿sí?
El branding de una empresa está compuesta por una imagen corporativa, ¿sí? Que viene representada por lo general por un conjunto de elementos, ¿sí? Lo más visual suelen ser los logos, el nombre de la marca, la tipografía y los colores, ¿sí? Son los que componen la imagen de esa empresa, aunque hay otros factores que quizás también se ven reflejados en él y son fundamentales. Por ejemplo, la filosofía, los valores y la misión, ¿sí? Que transmite la empresa deben verse reflejados siempre en su branding. Por eso es tan importante esa estructura ideológica de misión, visión, valores y la historia de la empresa, ¿sí? Porque eso es básicamente lo que transmite, ¿sí? En un punto en particular, la imagen de esa empresa y lo que refleja la marca en sí. Bueno, entonces, antes de empezar el proceso de desarrollo del branding de un negocio, es fundamental tener en claro cuál es el objetivo de ese negocio, ¿sí? ¿Qué productos o qué servicios se estará comercializando en él? Si se contará o no con un local físico o con un espacio digital en algunas plataformas, ¿sí? Es decir, cómo yo quiero encarar ese negocio y cómo quiero llegar a ese cliente final, ¿sí? Entonces, estas variables son las claves para poder determinar hacia dónde va a apuntar, ¿sí? Para empezar ese proceso de construcción de branding, teniendo en cuenta siempre la misión, la visión, los valores y los objetivos que persigue mi empresa. Entonces, cuando yo voy a diseñar o hacer el diseño de branding de mi empresa o de mi emprendimiento en particular, siempre tengo que tener en cuenta ya cómo voy a comercializar ese producto, y ya tener en cuenta también la estructura ideológica de misión, visión, valores y también los objetivos de la organización para que todo eso también esté en coordinación. Vamos a hablar, ya habíamos visto específicamente en plan de negocios, pero vamos a volver a recalcar qué tengo o qué es la misión y cómo tengo que redactarla, ¿sí? Entonces, la misión es el propósito, ¿sí? O la razón de ser y el fin de una organización. Y define lo que pretendemos cumplir dentro de un entorno específico. Es decir, por qué has creado la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa. Y la misión básicamente sería todo el camino que nosotros vamos a recorrer para hacer realidad o llegar básicamente a esa visión que sería el futuro de la organización, ¿sí? Entonces la misión son los pasos a seguir para llegar a la visión que yo me propongo, ¿sí? Y la misión entonces nos sitúa a nosotros en el presente de mi emprendimiento, ¿sí? En cuanto a esa misión, tiene ciertas características que yo tengo que considerar o tener en cuenta, ¿sí? Primeramente debe ser corta y precisa. Debe ser también inspiradora, es decir, que le motive, ¿sí? Al comprador a que básicamente acceda a mi producto o a mi servicio. También debe ser original, ¿sí? Y debe dirigirse específicamente al mercado, ¿sí? El cual justamente va a ser el que me va a comprar, ¿sí? En cuanto a un ejemplo en concreto de la misión, podemos ver que una misión en concreta puede ser satisfacer las necesidades de consumidores, clientes, compañías vendedoras, concesionarios, distribuidores, accionistas, trabajadores y suplidores a través de nuestros productos y de la gestión de nuestros productos, garantizando los más altos estándares de calidad, eficiencia y competitividad con la mejor relación precio-valor, alta rentabilidad y crecimiento sostenido, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el desarrollo también del país. Entonces, ¿qué vemos en la misión? Que nos contextualiza a quiénes va dirigido, ¿sí? Y nos contextualiza también qué es lo que le da a esos segmentos y qué es lo que busca básicamente con el emprendimiento. Dice que busca la mejor relación del precio con el valor, que el crecimiento sea sostenido, es decir, se mantenga, ¿sí? Y que se logre con eso la mejora en la calidad de vida de la comunidad y también el desarrollo del país. Entonces, la misión nos dice cuáles son los pasos que la organización va a seguir para llegar a su visión.
Y aquí tenemos también nuevamente la conceptualización de la visión, ¿sí? Que sería justamente como mencionábamos, la proyección a futuro de la organización, ¿sí? Es decir, la imagen que tienes de tu empresa a un largo plazo, ¿sí? ¿En qué se convertirá tu empresa en el futuro? ¿A dónde ves a tu empresa dentro de unos años? Y debe ser también realista, ambiciosa y por sobre todo también soñadora, ¿sí? Pero siempre que sea ambiciosa y soñadora, debe contextualizarse dentro de la realidad. Es decir, yo no puedo tampoco soñar a algo que quizás no se pueda llegar a concretar, ¿sí? Entonces, siempre tiene que ser esa visión realista, por más de que sea ambiciosa y soñadora, ¿sí? Y su objetivo será siempre orientar a todo el equipo de la empresa o de la organización. Es decir, todos están involucrados dentro de ese futuro de la organización. Básicamente, esa visión en particular tiene que tener características concretas. Primeramente, su proyección a futuro, es decir, mirar a largo plazo. También debe ser muy clara y realista e inspiradora y consecuente. Es decir, que todos los pasos que yo dé deben mirar necesariamente a esa visión, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de visión. Seremos una corporación líder en alimentos y bebidas, tanto en Venezuela como en los mercados de América Latina, donde participaremos mediante adquisiciones y alianzas estratégicas que aseguren la generación de valor para nuestros accionistas. Estaremos entonces orientados al mercado con una presencia predominante en el punto de venta y un completo portafolio de productos y marcas de reconocida calidad. Promoveremos la generación y difusión del conocimiento en las áreas comerciales, tecnológico y gerencial. Seleccionaremos y capacitaremos a nuestro personal con el fin de alcanzar los perfiles requeridos y lograremos su pleno compromiso con los valores de la empresa Polar y le ofreceremos las mejores oportunidades de desarrollo. Entonces, básicamente, ¿qué busca la organización? Nos cuenta ya que busca adquisiciones y alianzas estratégicas, que básicamente busca posicionarse dentro de todo el mercado en América Latina y no solamente en el país del cual es originaria esa bebida en particular, ¿sí? Y busca también una proyección a nuevos accionistas, es decir, busca el crecimiento. Entonces, básicamente nos refleja cuál es el futuro de esa organización en particular. Y aquí llegamos también a algo muy importante, que son los valores, es decir, los principios, las creencias y todos los conceptos básicos que van a regir a mi organización, ¿sí? Entonces, el ejemplo de valores sería la orientación al mercado, la orientación a resultados y eficiencia, quizás agilidad y flexibilidad, innovación, trabajo en equipo, también depende mucho de cómo nosotros dirijamos nuestra organización o nuestra empresa en particular y cómo básicamente nosotros podamos visionar dentro de ese mercado. Hay empresas en las que citan los valores, hay empresas que contextualizan el valor para citar. Y ahí está un ejemplo. Reconocimiento continuo al logro y la excelencia. Yo ya estoy contextualizando el valor, es decir, dándole mucho más seriedad a la redacción de esos valores. También habla de oportunidades de empleo sin distinción, integridad y civismo, ya cita tal cual los valores y relaciones de mutuo beneficio con las partes interesadas. Entonces depende mucho de cómo sea la organización y de cuál sea la visión que yo quiero dar dentro de mi organización para la redacción de valores directamente o quizás ya con un poco más de contextualización. Y aquí entra a tallar algo súper importante para los emprendimientos y que muchos de los emprendimientos que encontramos en redes sociales muchas veces tienen ciertas falencias o ciertos errores justamente en la imagen del producto o servicio o en la fotografía que lanzan justamente a través de redes sociales. Entonces, la imagen que se proyecta es fundamental al momento de tomar una decisión de compra por parte del cliente, ¿sí? Por eso,
debe ser lo más perfecto al hablar de fotografía del producto en sí, de las cartelerías, de los logos, del empaque del producto, ¿sí? Y de los colores, ¿sí? Ya que esto será básicamente una de las primeras variables visibles ante justamente ese público objetivo que me va a comprar, ¿sí? Entonces depende mucho de el éxito o no de nuestro emprendimiento al momento de concretar una venta. Es decir, también nosotros vendemos desde el contexto visual, es decir, por lo que la gente necesariamente ve, ¿sí? Entonces, aquí vamos a analizar o vamos a reconocer cuáles son los pasos para hacer que nuestras fotografías sean de calidad. Entonces, primeramente vamos a colocar básicamente el bien que queremos vender sobre una mesa o sobre una base específicamente plana para lograr la estabilización del producto, es decir, para que el producto no se mueva, ¿sí? Si el producto netamente está relacionado al rubro de gastronomía, no se recomienda usar ni el piso, ni el pasto, ni el suelo como base. ¿Por qué? Porque justamente ahí ya estamos viendo que no cumplimos con las normativas de bioseguridad, de seguridad alimentaria en particular, que nos rigen concernientemente al ámbito de la salud. Entonces nosotros estamos proyectando quizás una imagen errónea y es ideal que nosotros proyectemos una buena imagen, limpieza, ¿sí? Ciertos factores que hacen netamente a la gastronomía en particular. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que se coloca en una base o un fondo blanco o negro, puede ser también verde, siempre depende del tipo de producto y de qué fondo le vaya mejor a ese producto, ¿sí? Podemos utilizar cartulinas, perdón, hojas blancas, se pueden utilizar también telas, ¿sí? Dependiendo siempre que esa tela esté desde luego limpia y que sea un buen fondo para el producto que estamos tratando de obtener una buena fotografía para subir a redes sociales. También es importante que podamos aprovechar la luz del día. Mientras mejor sea la iluminación, también mejor calidad va a tener la fotografía que vamos a tomar para colocar en nuestras redes sociales, ¿sí? Y preparar la cámara para hacer la foto del producto y que esa foto sea justamente lo que buscamos, es una perfección o que sea una foto buena para poder subir a redes sociales. Entonces es importante limpiar también la lente de la cámara con un paño o una tela y por sobre todo estabilizar también justamente esa cámara que va a tomar la fotografía, es decir, que quede quieta o estabilizar el teléfono con el que vamos a tomar la foto para que nos salga pixelada la imagen, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta eso. También tenemos que tener en cuenta que colocar el producto en el centro de la base, se pueden utilizar algunos adornos para resaltar la foto, ¿sí? Dependiendo del producto en cuestión y siempre sin exagerar con los adornos. Es decir, yo siempre tengo que tener en cuenta también que esos adornos tengan directa relación con el producto que yo voy a vender. ¿Está bien? O sea, tienen que tener relación. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de que cuando yo tomo fotos y puedo poner ciertos productos que no condicen con mi emprendimiento, entonces es importante también tener en cuenta eso, que todos los adornos tengan relación también con lo que intento vender y que esos adornos no sean los que tienen más visión dentro de la foto, sino que siempre nuestro producto tiene que ser la estrella dentro de la foto. Entonces, es importante también hacer varias fotos, cuidando siempre los detalles y analizando una a una hasta encontrar justamente la que más nos convenga a nosotros. También retocar las imágenes con aplicaciones gratuitas que están disponibles en la web es importante, pero siempre que se retoquen las imágenes, traten de hacerlo sin modificar mucho los colores, ¿sí? Sin modificar mucho la contextualización. ¿Por qué? Porque si no nace el famoso expectativa y realidad, o sea, lo que me muestra y lo que me llega. Y hay mucha diferencia con eso, entonces también puede considerarse una publicidad engañosa, una publicidad engañosa por parte de ese emprendimiento en particular. Entonces, es importante tener en cuenta también eso, ¿sí? Y por último, sería subir ya eso a la tienda online. Y aquí justamente tenemos
un ejemplo en particular, ¿sí? Que sería en un fondo blanco, ¿sí? Tomar imágenes con un fondo blanco en específico. Como ven ahí, usan un trípode para que el teléfono pueda quedarse básicamente en un lugar y pueda tomar la fotografía de una mejor calidad. Como ven, también tiene una base, en este caso están usando solamente cartulinas. Es tan importante la luz, ¿sí? Que nosotros podamos darle a esa foto y que se vea lo más real posible. Es decir, la edición debe ser lo mínimo y no debemos cambiar la esencia de la fotografía con esa edición, ¿sí? Bueno, y aquí vemos básicamente lo referente al empaquetado. Y es tan importante tocar este tema de empaquetado porque nosotros dentro de los productos que compramos siempre visualizamos el empaque de ese producto. Es decir, lo primero que ve el consumidor, ¿sí? Cuando está básicamente en contacto con ese producto, el primer contacto, ¿sí? Lo hace a través del empaque, ¿sí? En este caso nosotros vamos a hablar netamente del empaque. Entonces acá estamos hablando del packaging, en este caso en particular sería el que se utiliza en español, lo conocemos específicamente como empaquetado, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros usamos, o es la palabra que solemos identificar en el inglés para referirnos a empaques o específicamente a envases, ¿sí? Envoltorios, ¿sí? O algo que contenga un producto en particular, ¿sí? Por ejemplo, los envoltorios de los caramelos, ¿sí? Que tienen que llamar la atención y la empresa siempre invertirá tantos millones en renovar siempre justamente ese empaquetado del producto para que sea visible a los consumidores y justamente que elijan o seleccionen también la marca por su empaque. ¿Cuáles serían los consejos que tenemos que tener en cuenta para que ese empaque esté adecuado? Primeramente, debemos escoger cajas o bolsas del tamaño de los productos y utilizar, por sobre todo, embalajes de buena calidad. Es decir, que sean seguros, con buen acabado y también tener en cuenta, no olvidar, ¿sí? Los papeles burbujas. Los papeles burbujas son los que suelen venir o suelen contener algunas de las cajas que siempre hacemos explotar las burbujitas que tienen esos papeles. Bueno, ese papel burbuja en particular ¿sí? Sirve justamente para que la trayectoria de ese producto, es decir, desde donde sale hasta donde llega, llegue en buenas condiciones. El papel burbuja lo que hace es justamente, podríamos decir, darle seguridad a ese producto para que llegue en condiciones hasta el consumidor final y que no llegue roto o quizás golpeado. Entonces, cada una de las contextualizaciones de los empaques en particular, hay una diversidad de empaques y hay una diversidad de elección y también sobre todo de precio. Pero es importante que nosotros escojamos un empaque que sea de buena calidad. Aquí tenemos que mirar no solamente el precio, sino la calidad, porque si nosotros compramos quizás un embalaje que no sea de buena calidad, nuestro producto puede llegar en malas condiciones hasta el cliente o hasta el consumidor final, ¿sí? Entonces también es importante que envolvamos las cajas con un papel de regalo quizás atractivo para que luzcan también especiales y decoradas con lazos o pegatinas de la compañía, que también eso le ayuda a dar identidad a mi marca, ¿sí? Es importante también que si son emprendimientos que están por lo general naciendo y que van creciendo de a poco, es importante también escribir dedicatorias personales a cada uno de los envoltorios para que el receptor se sienta también más mimado por la marca. Podemos escoger también frases como, por ejemplo, gracias por confiar en nosotros, disfruta de la experiencia o alguna cosa con estilo que básicamente identifique a mi marca y que siempre utilice yo las mismas frases para los envoltorios en particular o puedo modificar o contextualizar dependiendo del producto también. Es importante asimismo premiar la confianza de los compradores con cupones de descuentos personalizados para que al realizar la próxima compra se sienta como en casa y que también siga prefiriendo mi marca. También enviar pequeños catálogos en sus embalajes para recordar a los clientes otros productos que nosotros podemos disponer dentro de la marca, ¿sí?
y también que ellos pueden considerar en algún momento útiles o atractivos. Que nosotros podamos ver también que sea importante para el reconocimiento de nuestra marca, ¿sí? Y lo más importante, recuérdenles lo importante que es para ti que ellos hayan elegido nuestro lugar o nuestro emprendimiento en comparación con las otras tiendas, ¿sí? Que se encuentran dentro del mercado. Y ahora vamos a analizar el contexto de la psicología de colores. Y es tan importante el análisis de la psicología de colores para justamente saber a qué rubro o nuestro rubro con qué color en particular básicamente se relaciona y también no en ocasiones pecar o elegir ciertos colores que no condigan con el rubro en el cual yo me estoy posicionando o buscando posicionar dentro de un mercado. Entonces, ¿qué es la psicología de colores? Es un campo de estudios que está dirigido justamente al análisis de cómo nosotros percibimos y nos comportamos ante los distintos colores. Es decir, las emociones que reflejan en nosotros cada uno de esos colores, ¿sí? Y cómo también se conectan esos colores con cada uno de los emprendimientos que podemos llegar a tener. ¿Por qué es tan importante la psicología de colores? Bueno, la importancia de los colores radica en que sin duda el color y la aplicación de tu branding de marca es fundamental, por lo que se debe trabajar y mucho para que no solo responda a los valores y a la esencia de mi marca, sino que además consiga despertar también las emociones concretas en tu público. ¿Y ahí por qué dice emociones concretas? Porque si hacemos una buena selección de colores, entonces efectivamente vamos a despertar la emoción que buscamos con ese cliente que va a acceder a nosotros en particular, ¿sí? Si este color está directamente ligado a las emociones y dependiendo del que se use, conseguirá una u otra. Es decir, en particular compramos con la emoción y lo justificamos con la lógica, ¿sí? Entonces, Lindstrom nos decía justamente que compramos con la emoción y lo justificamos con la lógica. Entonces, es tan importante que nuestros productos, ¿sí? Básicamente direccionen a esa emoción en concreta que buscamos para que nos compren y que sean también fieles a nuestra marca. Aquí en particular vamos a ver una paleta de colores que serían los colores básicos y la relación que cada uno de ellos tienen con los emprendimientos, ¿sí? Primeramente analizamos al rojo que representa amor, emoción, peligro, energía y fuerza, ¿sí? Básicamente está recomendado para el sector de alimentos, aventuras y bebidas, ¿sí? Es decir, alimentos, refrescos, bebidas, energizantes y también todo lo relacionado al turismo de aventuras, ¿sí? Es decir, el color rojo caracteriza a ese segmento. Entonces, si voy a abrir un emprendimiento relacionado a eso, entonces lo que debe primar o el color que debe primar es básicamente el rojo. En cuanto al naranja, representa los valores, representa la sencillez, la cercanía, también la amistad y la felicidad. Está recomendado básicamente a todo lo que sea creatividad, ¿sí? Entretenimiento, construcción, también al rubro gastronómico y es recomendado para el entretenimiento, para la construcción y también para la agricultura desde otra perspectiva. Entonces, si mi emprendimiento va relacionado justamente al sector gastronómico, entonces debe priorizar en alguna medida ese color dentro de la marca, ¿sí? También vamos a ver al amarillo, que sería el que representa calidez, color, brillo, optimismo y visión, ¿sí? Que es recomendado por lo general para todo lo referente a artículos de oficina, papelería, también electricidad, ¿sí? Recomendado entonces para todo el sector de consultoría, papelerías, artículos de oficina y también las mensajerías en general. Si tengo emprendimientos relacionados a ese rubro, el color específico designado para ese rubro, o por lo menos el prioritario, es decir, el que debe primar, debe ser el amarillo. En cuanto al verde, representa naturaleza, frescura, sustentabilidad, crecimiento y todo lo referente a lo orgánico, ¿sí? Entonces está direccionado básicamente a todo lo referente al ambiente, a la hotelería, a las comidas sanas, a todo lo ecológico, es decir, básicamente al cuidado del medio ambiente y a la educación y a la hotelería justamente. Es tan importante este color verde y actualmente estamos
visualizando en muchos empaques la presencia del verde, por ejemplo, para la identificación de el cuidado del medio ambiente. Entonces, todo también dependiendo del tipo de emprendimiento, puede llevar dentro del empaque algo relacionado al color verde o debe primar el color verde.